Te tengo palabras de consuelo, iglesia del Cordero. Si tú crees en Jesucristo, a nadie podrás temer. Sé muy fiel a su palabra y algún día estarás con él. Cuando te toque a la puerta, por ello agradezco al Dios del cielo esta bendición y digo sea su nombre bendito para siempre por este bien. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, expreso a ustedes unas palabras en relación al tema Jesucristo es Señor de vivos y muertos. En esta carta que San Pablo escribe a los Romanos, capítulo 14, versículo 9, San Pablo dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Estas letras de San Pablo son la consideración de un trabajo muy especial que llevó a efecto aquí en esta tierra el Señor Jesús, el que hace aproximadamente 2000 años fue muerto precisamente en la ciudad de Jerusalén por mano de aquellos que no lo conocieron e ignoraron la grandeza y poder de éste. Murió, sí, y resucitó de entre los muertos. No se quedó en la tumba.
El sepulcro quedó vacío al tercer día. Era imposible que la muerte pudiera retener el cuerpo de el que vive y permanece para siempre. El apóstol San Pablo evoca unas escrituras, lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 45, versículo 23, que dice: por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia que no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua, y diráse de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Esta palabra profética no se refiere únicamente a un acto de genuflexión en donde se da cierta reverencia al soberano. No, definitivamente no. Aquí se trata de otra cosa. Cuando dice vivo yo, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, reitero, no se refiere a un simple acto de reverencia al soberano, sino a un sometimiento total, repito, a un sometimiento total a la potestad del soberano. Arrodillarse, pues, es someterse humilladamente, reconociendo la grandeza del soberano. Claro, este versículo ha sido usado para enseñar a las personas a fin de que admitan que en el culto que a Dios se le tributa hay que doblar la rodilla. Pero va más allá la expresión profética. Se trata de someterse a la potestad del Señor. En otras palabras, por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se someterá toda rodilla, toda persona. Este fue un juramento que hizo Dios, un juramento que hizo el Señor que tiene que cumplirse. No se refiere a otro, sino a Jesús el Señor. A Jesús el Señor. Él fue quien vino, murió y resucitó, volvió a vivir para ser Señor de los que viven como de los que mueren. Entonces a Él tiene que someterse todo ser humano, porque Él es el Señor. Ahora, cuando decimos tiene que someterse todo ser humano, estamos hablando nosotros con propiedad, motivo al juramento. Vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla. Solamente que hay algunos que no se han sometido. Y pudiéramos decir, hay muchos que no se someterán en esta vida. No se van a someter en esta vida.
Hay otros que voluntariamente han querido someterse, gracias al llamado o la dulce palabra del llamamiento de Cristo Jesús el Señor. Pero no hay excepción, no hay excepción. Todo ser humano tiene que someterse, todo ser humano. Unos, repito, en esta vida se someten voluntariamente, oyendo el llamado de Jesús, oyendo la invitación del Señor. Otros no se van a someter en esta vida. Pero hay un juramento de por medio, tendrán que someterse. Hablemos primeramente de los que en vida tienen la suerte de someterse al Señor. El juramento está dado, es palabra que no se puede revocar. No queda fuera de este juramento ningún ser humano, ninguno. Llámense ateos, llámense personas muy nobles, llámense personas que creen en el Señor, llámense como se quiera llamar, todo mundo se va a someter, todo mundo. Para esto murió y fue sepultado, resucitó y volvió a vivir para esto, para someter todas las cosas. Primeramente, hablando San Pablo de la grandeza de su poder, en la carta que escribe a los Efesios, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice el apóstol, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad, y potencia y señorío, y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Sometió todas las cosas, todas las cosas. Él está sobre todo principado y potestad en las alturas de los cielos. Todo está bajo su poder divino en las alturas. Bien. Luego, en la misma carta, capítulo 2, versículos 17 y 18, habla de aquellos que han tenido la bendición de someterse bajo el poder de Él, humillarse ante el poder de Él. Dice San Pablo, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Nos encontró, nos habló amorosamente, nos convenció y llegamos. Pero es llegar para someternos a la potestad de Él. No llegamos para pertenecer a un grupo religioso de los tantos grupos religiosos que hay en el mundo. No, definitivamente no se trata de eso. Se trata de que llegamos a someternos bajo su potestad, bajo su poder, formando nosotros parte del pueblo que Él ganó con su sangre. Pero, como estamos bajo su potestad, no podemos nosotros, bajo su potestad, hacer lo que nuestra mente pudiera procesar, lo que nosotros queramos hacer. No, para esto Él murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de nosotros. Las normas, la disciplina que Él tiene en su reino,
Él es el Señor. Y nosotros quisimos voluntariamente venir a humillarnos a sus pies, sometiéndonos a esa disciplina. De ahí que no es organizacional el sistema de disciplina que tenemos en la iglesia, hermanos. Nadie se confunda. Ninguno de nosotros se confunda. Como para decir, no, aquí en esta iglesia sí son muy enérgicos. No, señor. No se trata de eso. Aquí el enérgico es el Señor y nosotros estamos bajo su potestad. No adulterio, no fornicación, no robo, no deshonestidades, no malicias, no nada de pecado. Hemos querido someternos bajo su potestad y Él es el que manda, no nosotros. Él es el que manda, no nosotros. Muy bien. Aquí estamos. Su poder, su potestad es muy especial. Para nosotros es un Dios de amor. Sí, su disciplina la vemos, nos admiramos y damos gracias a Dios de tener la disciplina que tenemos sobre nosotros. No nos lamentamos. No nos lamentamos. Estamos contentos porque nosotros reconocemos que la disciplina que Él tiene establecida en su iglesia es una disciplina conforme a la grandeza de su santidad. Y vivimos contentos, ya nos hallamos a ese tipo de vida. Ya nos hallamos, estamos bien, estamos contentos. Bien. Hay otros, porque hablé de dos grupos en la humanidad. Unos que se someten voluntariamente, dentro de los cuales estamos nosotros. Otro grupo que no ha podido, no ha sentido, no ha querido. Bueno, no ha llegado a someterse debajo de los pies del Señor. Muchos morirán y no se someterán jamás, mientras vivan. El juramento de Dios se tiene que cumplir, porque Dios no miente jamás. Y eso que juró lo va a cumplir justa y puntualmente cuando Él determine. Se habla del Evangelio, se invita a todo mundo, pero unos, yo tengo mi religión. Otros, no, sabe que yo, pues no creo en Dios. Muy bien. Otros, pues sabe que yo no veo necesidad de estar en una iglesia para servir a Dios. Muy bien. No siento, no creo, no admito, no he entendido. Y así llegará la muerte y sorprenderá a muchos. No se van a someter. Porque unos definitivamente han dicho, yo no. Muy bien. Mientras viven, no. Muriendo, y cuando venga el tiempo en que Dios determine traer a todos sus enemigos, entonces tiene que cumplir Él lo que habló jurando. Porque no fue una simple palabra, ni son palabras simples las de Dios, menos las de un juramento, menos. Él dijo, a mí se doblará toda rodilla y confesará toda lengua, lo va a cumplir. Lo va a cumplir. De pronto parece que el sepulcro es una escapatoria segura. Pues ya se murió, bueno, pues ni modo. Y parece que allí escapa el hombre. No es así. Hay un juramento que lo va a seguir. Porque vendrá día cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. Tienen que levantarse. Hay un juramento de por medio y tiene que cumplirse.
Él es Señor ya arriba en el cielo. Todo está bajo su potestad. También en la tierra reina sobre todos los que se han sometido voluntariamente. Luego, por su misericordia, va a convencer a Israel. Sí, los va a convencer. Va a entrar amorosamente al corazón de la nación israelita y todos como un solo hombre clamarán al Señor pidiendo misericordia y serán también sometidos. Y serán sometidos a fin de no ser destruidos. Y entonces estos vivirán felices bajo la potestad del Señor. Después de esto viene el juicio. No va a escapar ninguno de los enemigos de Dios, ninguno. Si hoy un ser humano dice yo no siento, no entiendo, no creo, usted debe de oír que de alguna manera está en el grupo de los que no se han de someter. Y en ese grupo están constituidos y reconocidos por Dios como los enemigos de Él, aunque usted no sea enemigo. Simple y sencillamente, aunque usted no sea enemigo, pero no cree, no puede aceptar. No está en un lugar intermedio, no. Se coloca usted en las masas humanas que están constituidas como los enemigos de Dios. En ese grupo está Satán. En ese grupo están los ángeles caídos. En ese grupo está el falso profeta. En ese grupo está la bestia. En ese grupo están todos los enemigos de Dios. Desgraciadamente, al no creer usted, está en ese grupo. Ese grupo a su tiempo tiene que pasar frente al Señor Jesús y tiene que humillarse. El pecador será llamado después de muerto en el tiempo en que Dios determine y llegará y temblará delante de la presencia de Dios y caerá de rodillas reconociendo que Él es el Señor, pero no hay remedio. Ya no hay remedio. Pasará la humanidad arrodillada delante del Señor, reconociendo que Él es Dios y el Todopoderoso, digno de reverencia. Desgraciadamente el tiempo indicará que no hay remedio, pero cumplir tiene que cumplir. El más grande enemigo del Señor, el ateo más endurecido, tendrá su oportunidad, porque pasará frente al Señor y caerá de rodillas. A mí se doblará toda rodilla y confesará toda lengua. No escapará ninguno, dice todo. Doblaráse toda rodilla, toda lengua confesará al Señor. No hay excepción, no queda ni uno. Ningún ser humano va a escapar. Todos tienen que ser sometidos. Quiero decir unas palabras urgentes al personal que hasta el día de hoy no se ha sometido al Señor. No se confunda. No queremos que se someta a los hombres. Queremos que se someta a este que es el Señor de todos. Y quiero decirle esto. Jesús, recuerde usted, Jesús murió. Da el aspecto que muere como mueren los mortales. Es puesto en un sepulcro. Pero él dijo, al tercer día me levantaré de entre los muertos. Promete y cumple. Al tercer día se levanta potente, destruyendo los lazos de la muerte. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es el ser que triunfa sobre toda adversidad. Bien. Jesús, si se hubiera quedado en la tumba,
si se hubiera quedado en el sepulcro, todo pecador podía despreocuparse totalmente, porque no habría juicio. ¿Quién juzgaría? Si al que le cedería en el juicio es al que fue muerto en la cruz. ¿Quién juzgaría al pecador si se quedara en la tumba? El juez. ¿Quién? No habría quien te juzgue. No habría nadie que te pudiera juzgar. Si Jesús hubiera quedado en la tumba, tranquilos los pecadores, no hay quien juzgue. No hay de qué preocuparse, no hay problema. Hagas el mal y repitas el mal, no hay problema, no hay quien juzgue. Pero, este pero es glorioso porque Jesús no se quedó en la tumba, no se quedó en la tumba. Unos que iban camino a Emaús, iban cabizbajos y tristes, comentando acerca del crucificado. Pero ahí se acerca con ellos un extraño para ellos, al que no podían conocer. Sería por el tipo de vestido oriental, sería por los desvelos, sería por quién sabe por qué circunstancias no conocían al que iba con ellos de repente. ¿Qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros? Ah, tú solamente eres peregrino en Jerusalén. No te has dado cuenta de las cosas que han acontecido. Hablamos de Jesús de Nazaret, varón poderoso en palabra y en obra. Él, tomado por los judíos, fue crucificado. Él dijo que resucitaría al tercer día. Ya es el tercer día. Pero no lo hemos visto resucitado. Aunque algunas de nuestras mujeres fueron al sepulcro y vinieron espantadas diciendo que habían tenido visión de ángeles y dicen que vive. Tardos duros y tardos de corazón para creer. Era conveniente que se cumplieran todas las escrituras. Y así les habla en el camino y llegan a Emaús. Lo invitan, ven, pasa con nosotros. El día declina, se hace tarde, ven, pasa con nosotros. Él hacía como que seguía el camino, lo insistieron y le dieron entrada. Y él entró. Se sentó a la mesa y toma la palabra bendiciendo el pan. Y ellos se acordaron que así bendecía el pan Jesús de Nazaret. Y entonces, en ese momento levantan el rostro y lo miran. Pero empieza a desaparecer de la vista de ellos. Pero queda tan grabado el momento y la imagen que en ese momento se levantan, vamos a Jerusalén. Digamos que Jesús ha resucitado y lo hemos visto con nuestros ojos. Otro dijo, pues dicen que resucitó. Si yo no metiere mi dedo en las heridas de sus manos y mi mano en la herida de su costado, no creeré. Pero hombre, ya lo vimos resucitado. No puedo creerle. Cerrada la recámara, se oye una voz que dice, paz a vosotros. Tomás, ven, alarga tu mano y mete tu mano en mi costado, tu dedo en las heridas de mis manos. No seas incrédulo, sino fiel. ¡Ah, Señor mío y Dios mío! Mira el resucitado a Jesús de Nazaret. Querido oyente, no se quedó en la tumba. Lo vieron muchos resucitado. Él es el juez tuyo.
No vamos a creer, tenemos que admitirlo. La tumba está vacía. Ya hemos estado en el sepulcro y está vacío, no hay polvo de cuerpo alguno. Entramos al sepulcro y vimos, está vacío. No hay cuerpo, no hay polvo de algún muerto allí. El que estuvo allí se levantó al tercer día con poder. Hay quien te juzgue. Pecadores, si Cristo no hubiera resucitado, tú pudieras vivir sin preocupación en la vida. Pero desde el momento que se dice que Cristo resucitó, levántate, apresúrate, inclínate, adora y humíllate pidiendo el perdón del Todopoderoso, porque hay quien te pueda juzgar. Iglesia de Jesucristo, ya llegaste a la misericordia y por la misericordia del Señor a someterte voluntariamente al poder grandísimo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Conviene ahora estar tranquilos todos, sirviendo a Dios en paz y con decisión, porque ya llegamos, ya estamos con Él. No vamos a ver un rostro lleno de ira, un rostro lleno de furor, como el rostro del juez que da veredicto final. No miraremos el rostro endurecido del juez que determina la condena, frío, terrible, sin sentimientos de ese aspecto un juez cuando determina el juicio total. No miraremos eso. El impío mirará cosas terribles, el rostro que arde del Todopoderoso y las palabras más duras que se puedan entregar como la parte final del hombre que pecó y así murió sin someterse. Apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco, al juicio y al fuego eterno. La iglesia diferente. Venid, benditos de mi Padre, a poseer el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Sometidos voluntariamente veremos la gloria de nuestro Dios en las alturas. ¡Qué bueno ha sido para con nosotros el Señor! No nos sometimos porque nosotros anduvimos busca y busca. Nos sometimos cuando Él detrás de nosotros nos insistió hasta que tocó nuestro corazón, y cuando nos tocó el Señor caímos humillados reconociendo que Él merece adoración, gloria, honra y servicio. Dios te bendiga, iglesia del Cordero. Dios sea contigo hasta el día de su venida.